Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. Pero ¿eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Qué bueno que podemos estar acá esta tarde para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Cada persona que está aquí, si no nos hemos saludado, sean bienvenidos. Los que nos ven a través de las redes sociales más adelante, los saludamos también. Y bueno, por si acaso, ¿no? Creo que todos son en la casa, pero si alguien llega a ver el video, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals. Y siempre le damos al Señor las gracias por el gran privilegio que nos da de estar aquí domingo tras domingo. También quería, antes de profundizar en lo que vamos a hablar el día de hoy, aquellas personas que me van a acompañar para el viaje misionero a El Salvador, al final del servicio va a haber una hermana que va a estar en el lobby para que podamos llenarle el documento notarizado. Entonces al final, para que no se vayan enseguida, sino puedan llenar esos documentos para tenerlos en línea. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a continuar, como puede ver en pantalla, una serie de predicaciones acerca de la carta, la epístola de Santiago. Una carta que ya llevamos varias semanas, y créanme, ya nos estamos acercando, cada vez estamos más cerca de concluir. Pero una carta que está llena de mucha enseñanza práctica para nosotros como iglesia. La semana pasada estamos estudiando cómo diferentes conflictos externos que atravesamos están revelando una batalla que hay interna en nosotros y que solo tiene una solución, solo se puede resolver cuando nosotros decidimos someternos en humildad a la sabiduría de Dios. O sea, no hacer las cosas a nuestra manera, sino someternos a la voluntad de Dios, a su sabiduría. Y el día de hoy vamos a continuar lo que es el capítulo 4 de Santiago y empezaremos un poco del 5, donde vamos a estar profundizando incluso un poco más acerca de esto. Este texto nos va a confrontar el día de hoy acerca de dos áreas importantes para nosotros. Primero, nuestros planes, lo que tú y yo planificamos. Y segundo, nuestra relación con las riquezas. Y si hay algo que desde ya puedes guardar en tu corazón, el enfoque el día de hoy es reconocer una verdad. Y es que la verdad, la vida que tú y yo tenemos es corta, es breve. Y por eso debemos asegurarnos de vivir esta vida según la voluntad de Dios. Él es el dador de la vida, el que nos ha dado un manual de cómo vivirla, y tenemos que asegurarnos de que esta vida tan corta la vivamos según la voluntad de Dios. Muchas personas hoy en día tienen la tendencia de vivir la vida como si fuéramos a morir en 100 años, como si la muerte no fuera una verdad. Hacemos planes, planificamos nuestra vida, planeamos carreras, negocios, inversiones, planeamos el futuro de nuestros hijos. Y no hay nada de malo con planear, desde ya se lo digo. Pero muchas veces hacemos todos estos planes sin hacernos una pregunta fundamental: ¿qué quiere Dios para mi vida? La realidad es que muchos viven como si tuvieran el control del mañana. Pero la realidad es que ninguno de nosotros sabe qué es lo que va a pasar al salir de este lugar. Mucho menos sabremos qué va a pasar el día de mañana. Podemos tener calendarios llenos, agendas bien organizadas, metas muy claras,
pero nuestra vida sigue estando completamente en las manos del Dios que tiene la última palabra. Y eso es exactamente lo que Santiago quiere recordarnos en esta tarde, de que nuestra vida no depende de nosotros, sino nuestra vida depende y descansa de Dios. Así que si usted me acompaña, incline su rostro, vamos a buscar al Señor en oración y buscar su dirección en esta tarde. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor. Con gratitud en nuestros corazones te exaltamos, Señor, te glorificamos. Alabamos tu santo nombre, Señor. Padre, mira a cada uno de nosotros que en ocasiones o a menudo vivimos vidas desenfrenadas pensando que nosotros estamos a cargo del mañana, Señor. Ayúdanos a que nuestra voluntad, nuestros planes se alineen a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que esta vida es corta y que por lo tanto debemos de aprovecharla, Señor, al máximo. No como el mundo quiere que la aproveche, sino aprovechar la vida como tú quieres, Señor, que la aprovechemos. Habla a nuestros corazones el día de hoy a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Una de las primeras cosas que quiero dejarte en esta tarde es que debemos vivir esta vida reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que Dios es soberano, que Él tiene toda la potestad, que Él tiene toda la autoridad, y de entonces debemos vivir reconociendo esa gran verdad. Si me acompaña a Santiago 4, hoy voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Y voy a leer los versículos 13 en adelante hasta el 17 de Santiago 4. Dice así la palabra del Señor: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberáis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese nomás es lo que acabamos de leer. Vamos a tratar de desglosar cada uno de estos versículos, pero Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que hacían planes para el futuro. Lo más seguro, mirando el contexto, eran personas comerciantes, trabajadores, que bueno, en los tiempos bíblicos no era como aquí hoy en día, que los viajes de negocios son una semana. En los tiempos bíblicos, para hacer un negocio que pueda sustentar a la familia, es algo que tomaba todo un año. Y lo interesante, el versículo 13 dice que estas personas decían: bueno, ya sea hoy o mañana vamos a ir a tal ciudad, vamos a pasar en esa ciudad un año, hacemos los negocios que vamos a hacer y entonces de esos negocios vamos a tener una ganancia. En otras palabras, ya ellos tenían un futuro planificado por el próximo año, sabían el lugar donde estarían. Sabían cuánto tiempo pasarían en dicho lugar, según el texto, un año. También sabían la actividad que iba a llevar a cabo y el resultado, es decir, la ganancia que la actividad iba a traer a sus vidas. Pero hay un problema muy serio, y es que el texto no muestra que ellos estaban considerando a Dios. Ellos no estaban considerando a Dios en sus planes, estaban haciendo estos planes ellos mismos. Ahora bien, antes de juzgar a estas personas, debemos de hacernos una pregunta honesta nosotros el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo? Planificamos toda una semana, planificamos algo que vamos a hacer 2, 3 meses, como si tuviéramos nosotros el control absoluto. Muchos hacen planes para el próximo año, planes para nuestra carrera, planes para nuestras finanzas, pero en ocasiones nunca nos detenemos a preguntar: Señor, ¿tú quieres esto para mi vida? Qué hermoso es detenernos y decir: Señor, tengo este anhelo. Me gustaría en un mes ir de vacaciones a descansar con mi familia. ¿Quieres tú que yo haga esto? Señor, tengo este plan de ir a la universidad. ¿Es esto parte de tu plan? Señor, tengo este deseo de mudarme a tal sitio. No porque aquí la economía está mala, pero te lo pido, Señor, esto es algo conforme a tu plan. Y Dios puede hablar. Qué bueno cuando lo consultamos, cuando lo traemos a Él, a nuestros planes. Y déjame ser bien claro, planificar no es malo. O sea, no estoy diciendo que hacer planes sea malo, no, para nada. La Biblia en ningún momento condena el hacer planes. El problema no es que hagamos los planes, el problema es hacer planes sin Dios.
planificar toda una vida y dejar a Dios a un lado. Ese es el problema. Allí es donde está. Hacer planes como si Dios no existiera, como si nosotros tuviéramos el dominio total de nuestras vidas. Dios nos dio la vida y por eso debemos de entregar nuestra vida y planes al Dios que nos dio la vida. Lo que pasa es que nos creemos dueños de nuestra vida, dueños de nuestras decisiones. Decidimos qué comer, decidimos qué vestirnos, decidimos a dónde ir. Pensamos entonces, estas cosas nos llevan a pensar que tenemos el control absoluto de todo lo que hacemos en la vida. Pero eso no es nada más lejos de la realidad. Porque al final del día no tenemos control absoluto de cuándo nacemos. Ninguno de nosotros decidió que yo voy a nacer tal día. No tenemos control de cuándo nacemos, tampoco tenemos control de cuándo morimos. Mucho menos vamos a tener el control de todos los planes que hacemos. Compartí esta mañana, nosotros hacemos planes, pensamos que los hacemos con bolígrafo, con pluma, con lapicero. Ese marcador que no quita, que no borra. Pero la realidad es que nuestros planes siempre se hacen con lápiz. Porque en cualquier momento todo puede cambiar. Lo inesperado puede llegar a nuestras vidas. Por eso Santiago responde a estas personas que hacen planes sin Dios, estas personas que hacen planes sin Dios, y Santiago nos recuerda incluso a nosotros el día de hoy. Versículo 14: ¿no sabéis cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabéis cómo será el mañana. Y créeme que esa es una verdad que perdura hoy. Nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Podemos tener una idea, claro que sí. Pero incluso hasta la aplicación del clima se equivoca. No, que mañana 80% de lluvia y a veces ni llueve. Y cuando no dice que marca la lluvia, llueve. O sea, no tenemos certeza de qué va a acontecer mañana. No sabemos el futuro de la vida. Incluso Santiago dice que la vida es como una neblina. Aparece por un momento y luego se desaparece como un vapor. Algo que es corto, algo que no dura mucho tiempo. Incluso tú cuando te comparas los tiempos bíblicos, bíblicamente tenemos acá 6,000 años. Hay personas que creen que el mundo ha existido por mucho más tiempo. Independientemente de cuál sea su visión de cuánto tiempo llevamos en esta tierra. El tiempo que pasamos aquí, 70, para muchos otros 80. Otros llegan a más. No se compara el tiempo que ha existido el ser humano. O sea, es algo corto comparado con todo lo que hay. Ahora bien, es como una neblina, dice el texto. Me llama la atención y algo que se me viene a la mente son esas mañanas aquí en la Florida, ¿no? No sé si las ha pasado. Uno se levanta, agarra la 75 o la 301 y no se ve absolutamente nada. Y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿De dónde viene tanta neblina? Y yo me pregunto, ¿cuánto dura esa neblina en esas mañanas de Florida? ¿Será que duran un año? ¿Será que duran una semana? No, aparece en la mañana y te aseguro que si vuelves a pasar por la misma calle a las 11, 12 del día, ya no está. Así es nuestra vida, como esa neblina, como un vapor que viene por un tiempo y se desaparece. Por eso no deberíamos hacer planes dejando a Dios a un lado. Salmo 144:4 dice: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Como una neblina, como una sombra que pasa, como un soplo. No podemos vivir como si tuviéramos el control del futuro, porque la realidad es que nuestra vida, nuestro existir, todo lo que hay en nosotros depende completamente de Dios. Hechos 17:28 lo pone de esta manera: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea, el ser humano, por mucho que tú pienses que tienes control de tu vida, créeme que tú no has venido a este lugar sin la voluntad de Dios lo haya permitido. Tú y yo nos hemos levantado esta mañana porque así Dios lo ha querido. Tú existes hoy, estás aquí en esta tarde porque así Dios lo quiere. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Así que nosotros dependemos totalmente de la soberanía de Dios. Más de lo que pensamos. Queremos pensar que no es así, pero es una realidad. Mi esposa y yo estamos en una transición actualmente, se lo comentaba a algunos hermanos. Nuestra chiquilla, la pequeña de la casa, toda esta vida ha estado durmiendo al lado de nosotros en su cuna.
Y ha dormido bien, pero ya mi esposo y yo dijimos, mira, esto no puede seguir, no puede crecer y seguir durmiendo con nosotros toda la vida, ¿no? Hay que llevarla a su cuarto. Y bueno, hace 2 semanas atrás empezamos a llevarla a dormir en la cuna, en su cuarto. Y mira, oren por mí porque yo estoy acá por misericordia de Dios. Por nosotros, porque ha sido fuego, porque nos levantamos 4, son como 4 veces, nos dividimos, hacemos 2 y 2, pero se levanta. Y en una de esas levantadas de mi niña, mira, se levantó a las 3 de la mañana, era mi turno, yo voy allá, le digo, mira mi amor, acuéstate, vete a dormir. Y la acostaba y se levantaba. Salía del cuarto y se acostaba. Yo dije, mira, se quedó dormida, voy, me alejo, y apenas cierro la puerta, empieza a llorar de nuevo. Mis hermanos, y así me tuvo hasta las 4 de la mañana, desde 3 a 4, toda una hora, a tal punto que incluso yo impuse manos, pero no funcionó. Yo, Señor, haz que esta niña duerma. Empecé a orar por todo el mundo allí y nada, que dormía. No fue sino hasta que me acosté en el piso, y eso que ya mi esposa me venía diciendo y yo tratando otras técnicas, pero bueno, al final del día me acuesto en el piso, pongo una almohada, le tomo la mano y le digo, aquí está papi, papi te ama. Y esa niña se ha quedado profunda agarrando mi mano. Ya después de eso pude salir, tomó 1 hora y pude salir. Pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? Mi hija, nuestra hija, depende de mami y de papi, incluso hasta para dormir. Apenas se levanta y no nos ve, hay una ansiedad de separación, creo que es que se llama, porque no ve a mami y a papi. Y yo les digo, si mami y papi no van allí, si a mami y papi les pasa algo, esa niña no sobrevive en esa cuna. No hay manera de que ella pueda sobrevivir para dormir, para comer, para cambiarse, para cada una de las necesidades que ella tiene. Mi niña depende 100% de sus padres. ¿Cuánto más nuestra vida depende de Dios? A veces pensamos como que si no fuera así, pero créeme que aún más nuestra vida depende de Dios. Todo lo que hacemos, nuestro respirar, nuestro aliento, nuestra vida, nuestra salud, cada una de las cosas que nosotros pensamos que tenemos el control, que nosotros pensamos que somos dueños, no es así. Dios es el dueño de todo. Y nuestra vida depende de su gracia, de su misericordia, depende de su bondad, de su amor. Así que no actuemos como si fuéramos totalmente independientes, como si tuviéramos todo el control, porque cuando una persona actúa de esa manera, cuando una persona actúa como si fuéramos independientes de Dios, eso no es sabiduría, sino el texto lo llama jactancia, lo llama arrogancia espiritual. No funciona de esa manera. A mí en lo personal me gusta y trato de poner siempre práctica el consejo que Santiago nos da. Inmediatamente después de decirnos que la vida corta, Santiago nos dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué hermoso cuando uno escucha eso en el lenguaje del cristiano. Bueno, si el Señor quiere, voy mañana para la iglesia. Si el Señor lo permite, estaré allí mañana. Hay una frase que aprendí aquí en los Estados Unidos. Muchos dicen, bueno, primero Dios, ahí estaremos. Y se me ha pegado. Me gusta incluso decir más primero Dios, algo que no usaba mucho en Venezuela. Primero Dios, vamos a estar allá. O sea, ponemos a Dios primero y si Él lo permite, pues ahí vamos a estar. Qué hermoso, así es como debe de lucir la planificación del cristiano, incluyendo a Dios y demostrando que dependemos de su soberanía con nuestras palabras. Con nuestras palabras. En todos nuestros planes siempre debemos de poner por delante la voluntad de Dios, porque al final del día la voluntad de Dios es la que permanece. Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón de cada uno de nosotros, mas el consejo del Señor permanecerá. Ese es el consejo que permanece. Él tiene la última palabra. Así que tú y yo no podemos jactarnos de nuestra vida, no podemos jactarnos del día de mañana. Antes bien debemos reconocer a Dios en todo y hacer lo bueno, como dice el versículo 16 y 17. Ahora bien, cuando una persona entiende esto, cuando tú y yo comprendemos que Dios es soberano, que Él tiene la última palabra sobre nuestros planes, cuando comprendemos que la vida que tú y yo estamos viviendo es corta, más de lo que pensamos, es entonces que también llegamos a otra verdad, y es que debemos entonces aprovechar cada minuto de la vida al máximo, ya que la vida es corta. Hay que aprovecharla. Todo este tiempo que tenemos en esta tierra hay que vivirlo al máximo. Ahora bien, vivirlo al máximo no es como el mundo lo dice, sino es como Dios quiere que vivamos.
Santiago nos recuerda algo que muchas veces olvidamos, y es que la vida es corta. A menudo vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, como si tuviéramos 1000 años. Hacemos planes para 10, 20, 30 años. Ya muchos incluso en medio de nosotros saben dónde vamos a vivir cuando nos retiramos. Queremos estar, no sé, en Tennessee con una finca bien larga en las montañas. Otros dicen, no, yo me voy para México, yo me voy para tal. Ya tenemos planes de dónde vamos a pasar el retiro. Pero la realidad es que nadie sabe lo que traerá mañana. No sabemos si llegaremos hasta allá. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No sabemos, no sabemos. Jesús incluso también enseña algo muy similar en la parábola del rico insensato en Lucas 12, no sé si la han escuchado. Un rico que ya tenía suficiente alimento, que en ese entonces, en los tiempos bíblicos, el alimento era una manera de riqueza, tener alimento. Y ya tenía todos sus graneros almacenados. Y este rico, ¿y ahora qué hago? Ya tengo todos estos graneros llenos de comida. Ya sé, los voy a derribar y voy a hacer unos más grandes. Ese hombre tenía planes, se decía en su corazón, ok, voy a construir graneros más grandes para entonces almacenar más comida, tener más riqueza, y después de esto voy a disfrutar la vida. Pero ¿se recuerda usted qué le dijo Dios a ese hombre? Necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y déjeme decirle, el problema no eran las riquezas en la vida de ese hombre. El problema era que vivía como si Dios no existiera, como si Él tuviera dominio de todo. Mis hermanos, es cierto, la vida es corta. Y hay algo muy seguro para todos que a muchos de nosotros no nos gusta hablar. Y es que un día todos nosotros tendremos nuestro último día sobre la tierra. Es algo seguro. Es algo seguro, la muerte viene, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que está establecido que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte es algo seguro para la vida del ser humano. A no ser que Cristo venga, tú y yo en algún momento vamos a partir de esta tierra. Y en el momento que llegue la muerte a nuestras vidas, créeme que no va a importar cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco. En ese momento no importan nuestros títulos, no importan nuestros logros. Lo único que realmente importa será nuestra relación con Dios. Por eso es vital, es de suma importancia, es totalmente significante que aproveches la vida que tienes y seas sabio con las decisiones que tomas en esta tierra. Porque déjame decirte algo, esa muerte física que es segura para nosotros no es el final. Incluso me atrevo a decir que es simplemente una transición de momento de esta vida física a lo eterno. En los últimos días he estado leyendo un libro que muchos me han mencionado anteriormente, pero por algún motivo nunca lo había leído. Una vida con propósito, de Rick Warren. Y estaba leyendo el capítulo 4 y me gustaría compartir algunas de las cosas que me impactaron de ese capítulo 4. Y él decía, el autor de ese libro, que tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Qué interesante eso. Así que aprovecha el tiempo que tienes aquí, ponte en paz con Dios a través de Jesús, porque las decisiones que tomes durante este tiempo tienen un impacto eterno. Si tú le niegas a Él hoy, si tú no reconoces la soberanía de Dios hoy, si vives a tu manera, pues créeme que si viviste una vida sin Dios aquí en la tierra, vivirás una eternidad sin Dios. Oh, pero qué diferencia hay cuando una persona pone a Dios de prioridad, reconoce sus pecados, vive esta vida poniendo a Dios primero, pues entonces con ese Dios que caminó será con el Dios que estará en la eternidad. Una vez que comprendemos que la vida es más que vivir el aquí y el ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces eso nos debería de llevar a vivir una vida diferente. Si tú y yo estamos acá y estamos haciendo con nuestra cabeza, sí, pastor, hay una eternidad, pues entonces nuestra vida aquí tiene que demostrar que vivimos sabiendo que hay eternidad, sabiendo que hay un mundo que necesita escuchar, que hay muchas personas que si mueren hoy sin Cristo, los que les espera es una condenación eterna. Así que tenemos que vivir a la luz de la eternidad. Nuestros valores, nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos tienen que demostrar eso. Son la pauta de cómo vivir la vida.
¿Y cómo luce entonces una vida de una persona que entiende su propósito? ¿Cómo luce la vida de una persona que quiere aprovechar el tiempo? ¿Cómo luce la vida de personas que entienden que hay una eternidad en Dios? Esa vida de esa persona, creo que no hay mejor manera de ponerlo que como lo dice Salomón. Salomón dice la palabra que no hubo otra persona tan sabia como él. Un hombre que probó de todo, tuvo muchas riquezas, tuvo muchos placeres en el mundo. Y al final de sus días él ve atrás y él termina el libro de Eclesiastés, que es hermoso, en el versículo 13 del capítulo 12, diciendo la conclusión. Aquí está el final del caso. Cuando todo se ha oído es esta. ¿Qué es? Cuéntanos, Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Otras traducciones dicen porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Poniendo, temiendo de Dios, dándole la prioridad y guardando, es decir, obedeciendo, siguiendo, llevando a cabo sus mandamientos. Así es como podemos aprovechar nuestra vida al máximo. Claro que es bueno estudiar, claro que es bueno trabajar, tener metas en esta vida, pero al final del día nada de estas cosas tienen valor si no estamos alineados a Dios. Porque al final del día, como le dice Pablo al joven pastor Timoteo, le recuerda de una gran verdad que muchos de nosotros tenemos que ser recordados hoy. Nada, absolutamente nada hemos traído al mundo. Primera de Timoteo 6:7. Así que nada podemos sacar de él. Al final del día, las riquezas, cada una de estas cosas por las cuales nos esforzamos tanto, se quedan aquí. Nada lo trajimos. Yo no he visto una persona que haya nacido ya con una tabla en la mano, o haya nacido con cargo lujoso, o que haya nacido con títulos universitarios. No, nacimos desnudos, sin nada, y nada nos llevaremos. Por eso entonces debemos de vivir esforzándonos y dando nuestro 100% a las cosas que verdaderamente valen la pena. Pero muchos de nosotros vivimos vidas dándole toda nuestra atención a las cosas que se quedan. Una vez más, no estoy diciendo que no podamos trabajar, no quiero que nadie salga de acá diciendo esas cosas, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Verdaderamente tengo que trabajar un día más y ya las cuentas están pagadas? ¿Verdaderamente tengo que sacrificar mi tiempo de Dios? Aprovechemos el tiempo que tenemos y concentrémonos, enfoquémonos en lo que realmente tiene una repercusión eterna. Cuando tú y yo vemos el testimonio bíblico, nos apunta a que lo más importante en la vida de cada ser humano no es lo que el mundo ofrece, no es trabajar para una casa, trabajar para un cargo, trabajar para títulos universitarios, cosas que quizás sean buenas y puedan traer una satisfacción temporal, pero esas cosas no son lo más importante según lo que menciona la Biblia, sino lo más importante es nuestra relación con Dios, cómo la ponemos en práctica. En un momento indicado lo hemos hablado en Filipenses. Pablo, allí en el capítulo 3, todas estas cosas que él estimaba como ganancia, cada una de estas cosas que había valor en lo humano, él lo ha puesto como basura a fin de conocer a Cristo, porque eso tiene un mayor valor, eso tiene un mayor peso, conocerla a él, hacer las cosas a su manera, vivir según su voluntad. Hay un proverbio que dice: mejor es una comida con pan que un banquete donde no está Dios, algo así. Diferentes prioridades, mis hermanos. Tenemos que mantenernos enfocados en que la meta de nosotros es Cristo. Esa debe ser la meta de cada creyente en medio de un mundo lleno de distracciones. Hay una realidad. Hay un enemigo que quiere quitarte el enfoque. Hay un enemigo que quiere que te distraigas. Hay un enemigo que quiere que pierda el tiempo en cosas que verdaderamente no valen la pena. Quieres que pierdas el tiempo con lo que el mundo ofrece. El enemigo quiere que tú y yo quitemos la mirada de Cristo, de lo que verdaderamente importa, de lo que tiene un impacto eterno. Pero hoy, a través de Santiago, Dios nos está llamando a aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo. No tenemos tiempo como cristianos de perderlo en distracciones. Jóvenes que están aquí el día de hoy, aprovechen el tiempo. Créeme que en muchas ocasiones muchos me decían, cuando me vine a los 17 años aquí a los Estados Unidos,
Y una de las primeras cosas que hice fue buscar una iglesia. Y recuerdo personas, Jean, aprovecha tu juventud. ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Aprovecha la juventud. Créeme que no hay nada mejor que aprovechar la juventud con Cristo. No como el mundo lo dice, sino aprovecharlo como la palabra lo dice. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud de Dios, porque va a llegar un momento en que nos vamos a envejecer, en donde ya este cuerpo va a decaer y no va a ser lo mismo. Muchos cristianos que están aquí hoy, quizás cristianos que han vivido por mucho tiempo, pero llegan a Cristo en su vejez. Una de las cosas que ellos miran atrás: ojalá hubiera dado mi vida al Señor cuando estaba joven. Jóvenes, escúchenme bien, acuérdense de Él, pongámoslo como prioridad. Créame que una vida se disfruta al máximo, en plenitud, no como el mundo lo dice, sino poniendo a Dios en primer lugar. Santiago nos habla también de una de las distracciones muy grandes que pasaba en los tiempos bíblicos y aún pasa hoy. Una de las distracciones que traen un gran peligro espiritual porque nos lleva a desperdiciar nuestra vida. Nos habla de las riquezas. Y el problema como tal, como lo dije hace unos minutos, no son las riquezas. El problema es cuando nuestro corazón, nuestro 100% están en ellas, cuando las riquezas se vuelven la prioridad. Así que debemos de tener cuidado de no poner nuestro corazón en ellas. Ten cuidado de no poner el corazón en las riquezas. Y pues este es el ejemplo que nos da Santiago, pero créeme que podemos sustituir riquezas con cualquier tipo de ídolo. No poner nuestro corazón en las redes sociales, no poner nuestro corazón en el dinero, no poner nuestro corazón en el trabajo. Usted puede llegar a eso. Debemos de tener cuidado de no darle la prioridad a algo que no la merece. Santiago 5, versículos 1 al 6 dice así: oíd ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado a muerte al justo que no hacía resistencia. Wow. Vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que está hablando Santiago brevemente, porque sé que el tiempo avanza. Él está hablando a ricos que habían nacido en la iglesia, que estaban allí, que habían explotado a los pobres. Incluso él habla a estos ricos diciendo palabras muy fuertes: ricos, lloren por las miserias que vienen a vosotros. O sea, Santiago está declarando juicio sobre la vida de tales personas. Ojo, una vez más, hago el paréntesis por tercera vez. La Biblia no está condenando la riqueza en sí misma. Incluso muchas veces las riquezas son presentadas en la Biblia como una bendición de Dios. El problema está cuando las riquezas se convierten en un ídolo, cuando se convierten en nuestra prioridad, cuando nuestro corazón está en ellas. La Biblia habla del amor del dinero. La Biblia habla de que no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos el dinero. Ahí es donde está el detalle. Cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestro corazón. Ahí es donde está el detalle. Solo Dios merece el primer lugar. Esto es algo que es permanente, que perdura, darle el primer lugar a Dios. Cuando vemos el contexto, Santiago les recuerda a estos ricos que ellos se esforzaban en tres cosas. Habían tres cosas que menciona Santiago capítulo 5 que representaban riqueza en los tiempos bíblicos. Una de ellas era la comida, que se pudre. Otra eran las ropas, que iba a ser comidas por la polilla, y el oro y la plata, que se oxidaban. Son cosas temporales, cosas que ellos habían puesto su empeño, pero al final del día son cosas temporales. Esos ricos en los tiempos de Santiago habían puesto su confianza en cosas que al final del día iban a desaparecer. A tal punto que era su amor por estas cosas que estafaban, según lo que vemos en el versículo 4. Según el versículo 6, estos ricos condenaban y mataban al justo.
Pero Santiago les dice que serían condenados, porque el clamor del inocente llegó a los oídos del Señor. Esos ricos consideraban sus riquezas como una protección contra el desastre, pero al final sus riquezas no serían suficientes para escapar lo que estaba por venir. Muchos teólogos argumentan que el juicio que Santiago está dándoles a ellos es que años más tarde, quizás unos 10, 20 años, tomaría lugar lo que se conoce como la destrucción de Jerusalén, que pasó en el año 70 después de Cristo. Y créame que cada una de esas cosas que estos ricos valoraron, pues por supuesto iban a desaparecer, porque el imperio romano destruiría Jerusalén y a esos ricos con ellos. Así que estos ricos durante su tiempo vivieron lujosamente sobre la tierra, lo dice Santiago, a tal punto que llevaron una vida de placer desenfrenado. No honraron a Dios con sus vidas, y al final todo ese esfuerzo, todo ese empeño dado a la riqueza iba a traer un juicio contra ellos. Esos ricos pusieron su corazón en las riquezas y terminaron perdiendo su vida. ¿Y por qué habla de esto Santiago? Bueno, es que hay que mirar bien. Viene hablando de la brevedad de la vida. Viene hablando de que pongamos al Señor, o sea, de que si Dios quiere, si Dios lo permite. Y esta realidad que vemos de los ricos hace muchos años atrás sigue siendo un ídolo para muchos hoy. Personas que viven toda una vida en busca del dinero, en busca de más y más. Y la verdad es que eso es un hueco que nunca sacia. ¿Cuántos de nosotros no habíamos anhelado, si tuviera mi casita? Claro, llega a la casa, hay un gozo, hay alegría, pero eso se desvanece. Ya la casa empieza a envejecer, ya le empezamos a ver los detallitos a la casa. Muchos se esmeran por un carro nuevo, es que si tuviera ese carro nuevo. Y lo tenemos, huele a nuevo, quitamos los papelitos. Pero créeme que ese sentimiento un mes después se va. La guaguita que tanto lavábamos todos los fines de semana, va a llegar el momento en que pasan meses y no la tocamos, no la lavamos. Porque son cosas temporales. Son cosas que si nosotros le damos todo nuestro empeño, nunca, pero nunca nos pueden llenar. Porque lo único que puede llenar la vida del ser humano es Dios. Y por eso entonces tú y yo no debemos de acumular tesoros en esta tierra, porque los tesoros de esta tierra no llenan y se desaparecen, sino tú y yo debemos de acumular tesoros en el cielo. Es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Capítulo 6, versículo 19 en adelante: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Versículo 20: sino acumulaos tesoros donde, en el cielo. ¿Por qué tenemos que acumular tesoros allá? Porque ahí ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Wow. Créeme que el dinero tiene esa tendencia, en los tesoros que nos ofrece este mundo, tienen la tendencia de llevarte a ti a olvidarte de Dios. Cuando todo está bien, pensamos que no necesitamos de Él. El dinero nos hace sentir seguros, pero la palabra nos recuerda que no estamos aquí para acumular esos tesoros terrenales. Son importantes, claro que sí, se necesitan. No es cuánto dinero que tienes lo que importa, sino dónde está tu corazón, es lo que dice el texto. Pregúntate, ¿dónde está mi corazón en esta tarde? El dinero me está quitando la mirada de Jesús, porque si te está quitando la mirada de Jesús, pues entonces ahí hay un problema. Y una vez más, estamos hablando, el ejemplo que da Santiago es el dinero, las riquezas. Pero hay un montón de cosas, de distracciones que pueden quitarnos la mirada de Jesús. ¿Dónde está tu corazón? Hay algo que te está distrayendo de enfocarte en lo que verdaderamente tiene sentido. Créeme que vivimos una vida llena de distracciones, con un montón de cosas: trabajo, tareas, planes, dinero, metas. Y poco a poco, si le damos tanta atención a estas cosas, terminamos poniendo a Dios no como prioridad, sino simplemente como una parte de nuestra vida. Pero como lo hemos dicho en ocasiones, Dios no quiere ser parte de tu vida, Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el centro.
Ahora bien, la única manera que podemos evitar esto es ser intencionales en nuestra relación con Dios. Y no te estoy hablando de fanatismo, no te estoy hablando de religiosidad. Dios sabe lo que tú necesitas, claro que sí, estas cosas son importantes, pero ¿dónde está mi corazón? Si continuamos leyendo Mateo 6, llegamos al versículo 33 que muchos de nosotros conocemos, que debemos hacer ¿qué? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nos quitan el sueño, todas estas cosas por las cuales nos preocupamos, al final del día Dios las va a suplir. Así que tú y yo no podemos vivir vidas desenfrenadas buscando estas cosas, sino al contrario, debemos de vivir vidas que aprovechan bien el tiempo. ¿Cómo? Buscando primeramente de Dios. Como te lo dije al principio, te lo repito una vez más, esta vida es corta. Aquí estamos y créame que parpadeamos y han pasado 5, 10 años. Mi hija es un ejemplo de eso. Yo me acuerdo cuando estaba chiquitita. Y ya mírala, está corriendo. Dentro de poco sale con novio, ¿no? Uy, no, el Señor reprenda. bromeando, pero desde ya estamos orando por su futuro esposo, por sus futuras amistades. Pero déjame decirte que es como si hubiera sido un parpadeo, de que esa niña la teníamos en nuestros brazos y ya está acá caminando en la iglesia. Mis hermanos, la vida es corta. Debemos de asegurarnos de vivirla según la voluntad de Dios. Somos como una neblina, aparece por un momento un vapor y se desaparece. Por eso aprovechemos al máximo la vida, buscando la voluntad de Dios, viviendo para su gloria, poniendo nuestra confianza en Él. Porque al final del día lo único que realmente importa, lo único que nos llevamos es nuestra relación con Dios, el Dios que estamos sirviendo, adorando y exaltando. Mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí el día de hoy, Santiago nos deja una pregunta muy sencilla y con esto vamos terminando. Una pregunta muy sencilla pero a la vez muy profunda. Todo lo que hemos hablado en esta tarde nos lleva a una pregunta importante y te la hago el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Cada uno de nosotros tenemos vida, estamos aquí hoy. ¿Cómo entonces estamos viviendo nuestra vida? Y te pregunto, ¿estás viviendo tu vida según tus propios planes, según lo que a ti bien te parezca? ¿O estás viviendo tu vida según la voluntad de Dios? Yo creo que en cierta manera hay dos maneras de cómo vivir esta vida. Podemos vivir diciendo, Señor, bendice mis planes, esto es lo que voy a hacer, Señor, bendice, 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 bendice. O podemos vivir una vida diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, muéstrame tus planes. Señor, ayúdame a alinearme a tu voluntad. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Muchos quieren que Dios bendiga el camino que ellos ya escogieron, pero el llamado de Dios es diferente. Dios nos llama a buscar primeramente su reino y a confiar en el que Él guía nuestros pasos. Jonás intentó hacer las cosas a su manera. ¿Cómo le fue a Jonás? El apóstol Pablo, en aquel momento, en Hechos capítulo 9, en su conversión, cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, es el mismo nombre, Saulo y Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cerviz contra el aguijón. Pablo vivía una vida en que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y dura cosa es vivir una vida de esa manera. Es duro vivir una vida en contra de la voluntad de Dios. Créeme que ahí es donde vienen muchos problemas, ahí es donde vienen los conflictos, donde vienen tantas cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en contra del Dios que diseñó tu vida. Por eso en ese momento Dios le dice a Saulo, sígueme. Jonás le llevó ese pez porque él no podía hacer lo que quisiera, sino ya Dios tenía un plan.
una vez más, esta vida es corta, está por aquí por un momento y luego se desvanece. Y mi anhelo es que cada uno de nosotros, mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento en estos pulmones, podamos decir con sinceridad en nuestros corazones: Señor, quiero vivir para hacer tu voluntad. Señor, quiero agradarte a ti. Señor, quiero hacer las cosas a tu manera y no a mi manera, porque solo tú, Dios, sabes lo que es mejor para mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ese es mi anhelo el día de hoy, que salgamos de las puertas de este lugar no quejándonos de lo que pasa, no tratando de hacer las cosas a nuestra manera, sino al contrario, de doblegar esta carne, de poder decir: Señor, ayúdame a alinearme a tu voluntad, y esa voluntad es buena, perfecta y agradable. Créeme que cuando una persona decide vivir su vida poniendo a Dios en primer lugar, esa vida nunca será desperdiciada. Nunca vas a desperdiciar tu vida si vives conforme a como la palabra lo dice. Pero créeme que sí desperdicias tu vida cuando la vives como el mundo quiere que vivas. La persona que vive para hacer la voluntad de Dios, esa es la persona que vive su vida al máximo. Esa es la persona que verdaderamente entiende el propósito por el cual está aquí. Y te pregunto hoy, tú que estás acá, si hoy fuera el último día de tu vida, si esta tarde es el día en que Dios te llama, ¿estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? Si hoy fuera tu último día de vida y tú me respondes, yo te digo: hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? Qué triste sería no aprovechar la vida y al morir llegar a una eternidad sin Dios. Hicimos de todo menos lo que nuestro Dios quería que hiciéramos. Y déjeme decirle algo: si hay alguien que tuvo que resonar con esto, fui yo. Ser pastor, no, yo venía huyendo de esto. Nunca se me pasó por la mente que eso era lo que Dios quería para mi vida. Yo tenía dos opciones, y le puede preguntar a mi hermano, no está aquí, no sé si ve el mensaje más adelante. Mis dos opciones, y creo que lo he compartido en ocasiones: o era ser futbolista profesional o hippie vagabundo, decía yo. Pero estudiar no quería. Era lo último que quería, estudiar. Yo venía y ayudaba en la iglesia. Siempre había un pastor, el pastor David, muchos de ustedes lo conocen. Él quería: Jim, quiero que seas pastor de jóvenes. Yo no. Ponía los frenos. Yo puedo ayudar, puedo colaborar, pero no. Pues qué cuento de pastor. Pero un día entendí que no puedo vivir mi vida a mi manera, que tengo que vivir mi vida como Dios quiere que la viva, porque Él es el que la ha preparado. Él fue el que me creó en el vientre de mi madre. Y dura cosa es vivir en contra de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle hoy por hoy que en el ministerio, ya casi 3 años como pastor, es duro, claro que sí. Trae sus buenos dolores de cabeza. Pero no hay un mejor sentimiento que ir a cama sabiendo que estoy haciendo lo que Dios quiere. No hay mejor sentimiento saber que estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Y hoy te digo una vez más: ¿estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? No necesariamente se necesita que todos seamos pastores, no. Pero Dios te ha puesto, te ha diseñado a ti con dones, con talentos, con pasiones. ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas? No esperes otro día para poner a Dios en el centro de tu vida. Ponte de pie el día de hoy. Y quiero hacer 2 llamados. Y tranquilos, no se preocupen, la cena no se va a ir. Ya pronto vamos a tener el tiempo de ir a cenar. 2 llamados el día de hoy. Uno, a todos los que somos de la casa, o que al menos confesamos a Cristo como Señor, que hemos puesto nuestra fe en Él, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El primer llamado que quiero hacer es para ti, que ya llevas una vida en el cristiano. Incluso muchos de nosotros decimos: somos viejos en el evangelio, llevamos años. Pero ¿sabes algo? Aún así, aunque hayamos conocido a Cristo, el mundo nos puede distraer. ¿Por qué no tú analizas tu vida? Evalúa tu vida en estos momentos, inclina tu rostro y empieza a pensar: a pesar de que tienes a Cristo, recordando que la vida es corta, ¿estás caminando bajo su voluntad?
¿Estás caminando una vida donde Dios es soberano? Donde tú te alineas a la voluntad de Él. Si la respuesta es no, ¿por qué hoy no oras y le pides la ayuda al Señor a que tu vida se alinee con la de Él? El otro llamado que quiero hacer el día de hoy es que mira, yo no quiero asumir, pero si en medio de nosotros hay alguien que lleva toda una vida caminando y aún no se ha arrepentido de sus pecados, aún no ha puesto su fe en Jesús, te pregunto, ¿estás seguro si al morir, y puede que sea hoy o mañana, irías al cielo? Si no lo estás, la única manera es a través de Jesús, que vivió la vida perfecta, poniendo nuestra fe en Él. Aquel que vino, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y tiene poder. Aquel que es el Hijo de Dios, arrepintiendo de nuestros pecados. Así que ora conmigo el día de hoy. No importa en cuál de estos dos aspectos tú estás, sé honesto con Dios en esta tarde y ora algo como esto en tu corazón. Dios del cielo, me presento delante de ti, Señor. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que en muchas ocasiones, Señor, más de las que puedo contar, he vivido una vida a mi manera. He tomado decisiones a mi manera y no te he incluido. Señor, perdóname por eso. Perdóname porque yo sé que es lo bueno y no lo he hecho. Perdóname, Señor, limpia. Pero hoy reconozco que tú, Señor, eres el Señor, que eres el que quita el pecado, que enviaste a Jesús, Señor, a morir en aquella cruz y que a través de Él puedo tener vida en abundancia. Hoy creo en Jesús, tu Hijo. Creo que Él resucitó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir en ti, por ti y para ti. Padre, al mismo tiempo aquí están, Dios del cielo, muchos cristianos que llevamos tiempos caminando nuestro caminar contigo. Y hoy meditamos, Dios del cielo, si verdaderamente estamos siguiendo tu voluntad. Padre, hemos entendido a la luz de Santiago que la vida es corta y no queremos vivir toda esta vida, cada uno de los años, minutos que hay en ella, sin darte la prioridad a ti. Dios del cielo, hoy quiero hacer un compromiso contigo, Señor. Ayúdame a no hacer mi voluntad, sino a hacer tu voluntad. Padre, a vivir la vida que tú me has llamado a vivir, a ser el hombre, el esposo que tú quieres que yo sea, a ser la esposa, la mujer que tú quieres que yo sea, Señor amado, a ser el padre, la madre que tú me has llamado a ser. Ayúdame, Señor, en esta hora a vivir por ti y para ti, Señor, y te doy las gracias. Dale las gracias al Señor, Padre, porque en ti hay gozo, Dios del cielo, porque en ti hay plenitud, porque no hay mayor significado en esta vida que vivir en ti, por ti y para ti, Señor. Padre, te damos las gracias porque en ti nos podemos alegrar, en ti hay gozo, porque tú nos has cambiado, tú has trabajado en nuestra vida, porque sabemos y tenemos la certeza que si estamos en ti, Señor, el morir es ganancia, Señor amado. Así que ya sea que vivamos o muramos, te pertenecemos a ti, Señor. Padre, mira esta iglesia aquí el día de hoy, mira a cada una de las personas, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en la fe, Señor. Obra en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a vivir una vida que sea de tu agrado, que sea, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, en esta hora te cantamos, en esta hora te exaltamos, en esta hora te glorificamos. Y no hay nadie como tú, Señor. Obra en las vidas de cada uno de mis hermanos. A ti sea la honra, la gloria y el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cante con nosotros. Gloria a Dios.